Octavio Chong, presidente y fundador de la Asociación Peruana de Astrobiología. Hola, hola. Estamos en pausa, ¿no? Hola, Octavio. Sí, estamos en pausa, sí. Perfecto, Sí, creo que no hemos entrado al aire todavía. Ya. Voy ¿Estamos al aire? compartiendo. Ok, vale. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra programación del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología con la ponencia magistral a cargo de Octavio Chong. Octavio, bienvenido al Congreso, bienvenido a Colombia, a Colombia, digámoslo así, de manera virtual, y a la Universidad del Atlántico, que muy gentilmente nos ha servido de anfitrión, y vamos a dar paso a tu conferencia. Sí, muchas gracias. Inicio ahora, ¿verdad? Sí, puedes compartir pantalla y damos inicio. ¿Se me ve y se escucha bien? Perfecto. Listo, bueno, ahora en Perú, buenas tardes con todos. Esta conferencia virtual, esta charla, tiene que ver con reflexiones astrobioéticas sobre la vida en el universo. Agradecería de repente el audio de alguien que está conectado, está haciéndome eco. Silenciar sus audios. Ya está, gracias. Entonces, este tema, que en el fondo es astrobioética, es uno de ellos que uno se pone a pensar, ¿no? Ok, ya existe astrobiología. Y de aquí a hace poco tiempo, hablar de astrobiología, en los medios peruanos por lo menos, y a nivel regional, sonaba todavía como que vive en el universo, de repente se parece a ciencia ficción. Y ahora hablamos de astrobioética, que implica ya un aspecto de las ciencias sociales, un aspecto filosófico. Entonces, yo he estado escuchando un poco de la charla que me antecedía y las otras que me antecedían, todo desde un punto de vista bastante de las ciencias naturales, perfecto. Pero en la astrobioética vamos un poco más allá. Imaginemos que hay un contacto, hay un tipo de comunicación que se logra realizar, ojo que no es descabellado, pero imaginemos que pase. Aquellos que nos contacten quizás tendrían más interés por nuestra tecnología o estarían más interesados por nuestras humanidades, el arte, la literatura, etcétera. Suponiendo que tienen una tecnología superior, imagino que quizás no sea tanto de interés nuestro desarrollo tecnológico, sino más bien la forma como llevamos nuestra cultura, cómo es nuestra cultura a nivel planetario. Son algunas reflexiones, pues, que uno se hace en el tema de la filosofía de la astrobiología en general. Pero luego tenemos este campo que está más especializado en el tema ético, ¿no? Y hablando del tema ético de la astrobiología, podemos hablar también del tema religioso, del tema deontológico, qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Si encontramos, por ejemplo, formas de vida microbiana en Marte, qué protocolo deberíamos seguir. Hace poco, un colega, Kelly Smith, publicó pues un artículo en una revista, en Space Policy, me parece, esta revista, y él establecía una serie de protocolos, ¿no? Un protocolo en el que él recomienda
si hay algún tipo de contacto, nosotros no deberíamos tomar ninguna iniciativa, no deberíamos básicamente hacer mucho, ¿no? Más bien por principio de precaución, estar más a la expectativa. Y actualmente también estoy trabajando con una colega de Harvard sobre estos temas, este tipo de problemáticas astrobiológicas, porque tienen que ver con la vida en el universo, pero también implican pues nuestra forma de ser, nuestra forma de ser, nuestro ethos, nuestro hábito, costumbre, de ahí viene esta palabra, la palabra griega ethos, una divina ética. Entonces, son muchas las variantes, son muchos los problemas que podemos empezar a hablar y no ver un término. Es muy amplio esto, así que lo que hoy voy a presentar es un resumen, una síntesis, una visión panorámica, por lo que el tiempo respecta, e incidir pues sobre lo que tiene que ver la astrobioética. Pero para ponernos en contexto, un poco para contextualizarnos, precedentes de la astrobiología. A mí siempre me gusta entrar en contexto porque recordemos que los problemas, los objetivos, las circunstancias no son aisladas del entorno, no son aisladas de su historia, todo tiene una historia, todo tiene un antecedente, ¿no? Siempre me gusta hablar de este panorama previo. El ser humano desde siempre ha fijado su mirada en las estrellas. El ser humano siempre se ha preguntado si está solo o no en el universo. Y esto se ve tanto en el ámbito científico como en el no científico. ¿Cómo se da en el ámbito científico? En la astrobiología, en la astronomía, en buscar bioseñales, algún indicio, ¿no? El proyecto SETI, el proyecto METI también, ambos por igual, y bueno, esto está innato en nosotros. Y a partir de las estrellas, de esta observación al cosmos, es que el ser humano intenta dar un sentido a la existencia, interpretándolas o asumiendo que son deidades en un inicio, en una etapa pues teológica, si queremos hablar en estos términos de Comte, ¿no? Una etapa teológica tratando de dar sentido al universo a través de esta edificación, esta sacralización de la naturaleza. El primer filósofo y científico, Tales de Mileto, en el año 600 a.C., hace más de 2000 años, sostenía que las estrellas estaban compuestas por el mismo material que el de la Tierra. O sea, ya se tenía una noción de que probablemente este planeta Tierra, no es el único que albergase vida. Probablemente hay otros similares. Vemos que el primer filósofo, el primer científico también, porque recordemos que la ciencia nace como filosofía, no había distinción. El primer científico se considera el primer filósofo, ¿no? Y luego vemos cómo se va desarrollando, se va especializando el conocimiento hasta terminar en lo que ahora vemos, las disciplinas científicas como tal. Pero aquí pues tenemos nos da que pensar que el ser humano desde ya, incluso en el aspecto racional, intentaba explicar nuestra presencia en el universo, en el cosmos. En este contexto también Metrodoro, en la antigua Grecia, ya por el 400 a.C., expuso, y cito, no es natural que solamente haya un tallo de trigo en un campo extenso, y en el universo solamente un mundo habitado. Hace más de 2000 años también, siguiendo esta tradición, y vemos que la idea de que no estamos solos en el universo no es nueva, por supuesto. Lo que es nuevo es el enfoque de las ciencias que tenemos. Lo que es nuevo es que el conocimiento que tenemos ahora se está encargando de estudiar esta curiosidad innata, y que no debería pues tomarse a la ligera, tomarse a menos, porque es una de las preguntas fundamentales de la humanidad. Es una pregunta sobre si estamos solos en el universo. Yo sé que muchos de los aquí presentes, los que están escuchando, de repente sienten, sospechan, intuyen que no estamos solos, porque piensan como Metrodoro, ¿no? Si la Tierra tiene vida y tiene estas condiciones para que haya vida, de repente hay otros entornos, exoplanetas, que tengan estas condiciones óptimas para la vida. De repente hay un ser como nosotros preguntándose lo mismo en algún lugar del universo, y que simplemente por cuestiones tecnológicas no puede ponerse en contacto con nosotros. Recuerdo
esta película, bueno, basada en un libro, Cosmos, me parece, ¿no? Sí, claro, Contacto, de Carl Sagan, y allí pues había una parte, un episodio donde una niña que había perdido a su padre intentaba contactarse con él, apuntando pues en su espectro electromagnético con su radio, radioaficionado, por supuesto, intentando captar, y justamente una de esas señales le llega a uno de estos seres que en el futuro pues le responden, enviándole cierta tecnología. De repente, quizás es cuestión de tiempo para que nos respondan, quizás es cuestión de saber a dónde apuntar. Hay muchas cosas que se nos vienen a la mente con esta problematización a partir de la filosofía. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo filosófico? ¿Qué pasa en este mundo de la ciencia antigua? Posturas como las de Aristóteles eran las que predominarían la manera de percibir el lugar del ser humano en el cosmos, la visión de que la Tierra es la única habitada en el centro del universo. Recordemos que esta visión aristotélica es una visión geocéntrica, entonces es la Tierra la que está en el centro, y más allá de ello, pues, no se podía concebir, ¿no?, seres vivos más allá de la Tierra. Si la Tierra está en el centro, todo gira en torno a la Tierra. Y es por eso que la astrobiología supone también lo que algunos llaman una tercera revolución, una gran revolución paradigmática, por ponerlos en esos términos, ya que si la primera ha sido este giro, ¿no?, de pensarnos con el copernicanismo y la revolución copernicana, ya no la Tierra en el centro de este sistema planetario, sino el Sol, primera gran revolución, digamos. La segunda es el pensarnos de que no somos los seres únicos, digamos, exclusivos, que hemos sido creados tal cual en este momento estamos, sino que implicaba toda una evolución. La teoría de la evolución de Darwin, eso simboliza una segunda gran revolución, digamos, en esta perspectiva. Y la tercera sería, pues, esta potencialidad que tiene la astrobiología sobre saber si estamos solos o no en el universo. Incluso autores como Roberto Arechaga, Julián Chela Flores, comentan sobre este paradigma biogeocéntrico. Nosotros estamos en este paradigma biogeocéntrico, y que eventualmente, quizás cuestión de tiempo, no lo sabemos, no sé si en esta vida, quizás de aquí a 100 años, 200 años, se pueda tener una confirmación ya empírica sobre si estamos solos o no en el universo, pero sin embargo permanece allí esa potencialidad, esa gran oportunidad que no debe perderse de vista. Ahora, el significado moderno, ya si hablamos de búsqueda de vida en el universo, en términos científicos, se origina en los años 90, en la NASA, por pues Huntress. Claro que antes se usaba la palabra exobiología, pero como también comentaba en otras exposiciones, la astrobiología se caracteriza porque tiene una naturaleza más transdisciplinar. Entonces, digamos que el aspecto epistemológico de la astrobioética es que la última astrobioética, tiene una naturaleza transdisciplinar, o sea, que no se limita solo a juntar disciplinas, porque juntar disciplinas, eso se hace ya, pero no implica un intercambio metodológico, no implica generación de nuevo marco teórico. Un trabajo multidisciplinar muchas veces queda muy limitado, muchas veces no se diferencia de un trabajo ya clásico monodisciplinar. Un trabajo multidisciplinar, quizá lo que me escuchan, o al menos en mi experiencia, puede consistir en que cada especialista aporta su punto de vista, aporta su perspectiva, pero quizás nunca logra tener contacto con el otro colega de otra disciplina o dialogar con él, y así, de repente en lo multidisciplinar, el que más se ve beneficiado desde esa perspectiva es el líder del proyecto, porque él puede ver cómo organiza todo, pero los miembros, los que se involucran, poco de intercambio pueden tener. Entonces, claro, lo astrobiológico nos da esa oportunidad, ese marco de trabajo. Y si alguien se pregunta, ¿qué pasa con lo interdisciplinar? Y bueno, lo interdisciplinar también aporta, pero desde un punto de vista transdisciplinar, hablamos de escalas mayores, ¿no? Escalas que abordan e implican incluso trabajos especializados, trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios. Ahora, claro, en la época, cuando se da la noción moderna de astrobiología, se tenía la intención, la voluntad, digamos, de expresar esta noción
pero todavía no, digamos, el lado epistemológico de la astrobiología todavía no estaba formándose, no se estaba asentando del todo, pero ya se estaba gestando, pues, este interés. En esa época había un interés en estudiar la vida en diferentes escalas, ¿no? De la microbial a la cósmica. La palabra astrobiología vendría a ser una extensión y mejora de la palabra exobiología. La palabra exobiología puede limitarse a un aspecto netamente biológico. Y sin embargo, cuando incluimos la palabra astrobiología, ya pensamos en ciencias planetarias, ciencias planetarias. Y ahora pues con lo que estamos avanzando, no solo ciencias planetarias, sino también ciencias sociales. Vemos que en la estrategia de astrobiología de la NASA, año 2015 me parece, se establece también el papel del derecho, el papel de la comunicación, ciencias de la comunicación, de la filosofía, entre otros, que nos hacen pensar que justamente como la astrobiología implica una pregunta esencial, ontológica del ser humano, va a tener que ser transversal a todos los ámbitos del saber humano, desde el arte hasta las ciencias naturales, por supuesto. Otras palabras como bioastronomía y cosmobiología se emplearon también para estudiar y buscar vida terrestre, pero no tuvieron éxito en su difusión. Incluso en la actualidad, algunas personas, en algunos medios quizás, han escuchado del término cosmobiología. Por lo menos cosmobiología en el mundo hispano se la asocia más a una pseudociencia, la cosmobiología. Es una pseudotécnica, como dice, porque así como hay pseudociencia, que es esta creencia, ¿no?, que se hace pasar por ciencia, tenemos la pseudotécnica, que es la aplicación de esa falsa creencia. Ahora, cuando la astrobiología surgió como disciplina, por ahí en los años 90, se dieron 4 acontecimientos que coincidieron para poder ayudarla a concretizarla como tal. Y esto es muy interesante porque justamente en estos momentos estoy trabajando, como comentaba, con una colega de una profesora, sí, una investigadora. Ella pues sacó su grado en Harvard y estamos tras de estos últimos fenómenos que están abordando los medios. Bueno, en la época de los años 90 hablamos de este descubrimiento, ¿no?, de este trozo el cometa no, disculpen, es ALH, aquí, el meteorito ALH 84001, en esa época, en los años 90, dio un furor, llamó mucho la atención y levantó el debate sobre si existe vida, ya sea vida microbiana o no, en Marte, un fósil marciano aparentemente. Y lo decía porque comentando esto que me estoy acordando, este libro que estamos elaborando ahora, últimamente se han dado noticias, ¿no?, sobre el Pentágono y sobre lo demás, que sea cierto o no, simplemente vuelve a llamar la atención y exige de nosotros, los académicos, una postura que logre dar una explicación. Entonces, es como que en la historia de la ciencia astrobiológica surgen pequeños hallazgos o sucesos X que llaman la atención de la sociedad y le reclaman pues al investigador que manifieste una postura, más allá de que si sea cierto o no, simplemente ese movernos del asiento, ese exigirnos generar una explicación, ya implica pues un nuevo aporte, un aporte interesante, en este caso un aporte astrobiológico. Y en el año de los 90, dice, uno de estos famosos hallazgos, ¿no?, que se debatió durante mucho tiempo, fue sobre este meteorito, el meteorito Alan Hills 84001, que en esa época pues teníamos esa incertidumbre, ¿es realmente un fósil marciano o no? Entonces en los años 90, con el tema de la astrobiología, esto pues se estudió de una forma ya netamente astrobiológica. El segundo de los factores que contribuyeron para que la astrobiología se consolide mejor como ciencia es el estudio de los extremófilos. Entonces, si lo comparamos, ¿no?, con este meteorito Alan Hills, más la idea de los extremófilos, el concepto de vida
que soporta condiciones extremas en otros entornos planetarios se resulta interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la astrobioética? Esto tiene mucho que ver. Imaginen que, sin querer, pues, nosotros, de hecho ya hemos contaminado Marte, sí, ya hemos dejado nuestra basura ahí, está ahí. Y lo que sucede es, ¿qué pasa si en ese intento de intentar identificar o detectar vida en Marte, con la tecnología que tenemos, por accidente, el hecho mismo de intentar detectarla, la pone en peligro, la contamina? ¿Por qué? De repente, porque nosotros tenemos un concepto astrobiocéntrico, la vida basada en la Tierra. Entonces, nuestros instrumentos son muy buenos para detectar vida tal como la conocemos. ¿Qué pasa si detectamos una vida que no corresponde exactamente a nuestros parámetros? Pero nos damos cuenta ya muy tarde. Hay una cuestión entonces ética, sí. Hay una cuestión deontológica, qué debemos o no debemos hacer. ¿En qué lugares podríamos o no aterrizar, por ejemplo? ¿En qué lugares estos rovers, estas sondas, pueden ir o no? O de repente plantear también la idea de parques extensos de protección planetaria, lugares donde no se pueda ir, porque hay una alta probabilidad de presencia de vida. Entonces aquí tenemos otros protocolos. Algún protocolo debe regirse por estos principios éticos. Ahora, estos extremófilos, alguien puede cuestionar y decir, ¿pero acaso en la Tierra no son tan importantes? O sea, ¿por qué tendría que tener más valor un extremófilo, un posible extremófilo de Marte que uno en la Tierra? Bueno, es por el asunto del segundo génesis, ¿no? Una explicación, un segundo origen de la vida, que nos ayudaría a entendernos como vida en el concepto biogeocéntrico, tener un punto de comparación. Y si perdemos esa oportunidad, es una oportunidad que no vuelve. Como ganarse la lotería, no tienes una chance. Y si la desperdiciaste, ya no hay más. Entonces, este concepto de que son formas de vida que pueden tolerar altas temperaturas o condiciones bajas de temperatura, etcétera, resulta muy tentadora. El tercer factor, incluyendo pues los anteriores, y que ayudó a definir el tema astrobiológico, es la luna de Júpiter llamada Europa, que estaba cubierta por una corteza de hielo que se movía, dando a entender que debajo de la misma se encontraba un océano. Entonces, de repente, esos extremófilos extraterrestres están en ese lugar, debajo de la corteza, y que si eso sucede allí, puede suceder en otras lunas, en exolunas, por ejemplo, y bueno, ya la imaginación puede volar. Pero la idea siempre es contar con una evidencia empírica. Esto dio pie a pensar que quizás existan formas de vida extremas, extremófilos, debajo de esa corteza de hielo. Y que si en la Tierra también ocurre, ¿por qué no en otro lugar? Bueno, entonces, son como que elementos que, si se dan cuenta, son elementos también comunes en la investigación astrobiológica actual. Es porque justamente esos elementos han ido definiendo sus parámetros, al menos en la astrobiología como parte del ámbito de las ciencias naturales, porque también tenemos a la astrobiología en el ámbito de las ciencias sociales, y ahí hablamos de la astrobioética, más concretamente. Pero ¿qué pasa? Que la astrobioética y las otras implicancias, como filosofía, derecho, o etcétera, se encargan de estudiar también los descubrimientos que puede tener la astrobiología como ciencia natural. Entonces hay una retroalimentación. Y en esa retroalimentación hay una curiosa situación, pues ahí está la complejidad de lo transdisciplinar, en esa interacción que empieza a construir un marco de referencia, un marco nuevo, un modo de trabajo que no se suele ver, salvo en cuestiones en la Tierra como salud pública, cambio climático. Vemos, por ejemplo, el tema de la pandemia, es un tema complejo, transdisciplinar. No solo afecta a la salud, también la parte psicológica, económica, social en general. El estudio de la astrobiología tiene características, rasgos similares porque también responden a ese patrón transdisciplinar. Es una cuestión, como digo, la ciencia es producto cultural. Es una cuestión cultural. La globalización implica más complejización. Esa complejización de elementos, pues, influye también en la ciencia. Se va complejizando, ¿no? Complejización de toda esta situación.
Y hay que agregar un cuarto elemento en donde se da el estudio y descubrimiento de nuevos exoplanetas que ha impulsado de manera relevante la concientización de que posiblemente no estemos solos en el universo. Podrían existir exoplanetas con condiciones que podrían favorecer la emergencia de la vida. Así como sucedió en este planeta, puede haber sucedido en otro. Últimamente hay noticias, ¿no? Cada cierto tiempo sale una noticia. Se descubre tal planeta con posibles condiciones de vida, o lo de Venus, que al final no logró confirmarse del todo, lo de la fosfina. Y también hay un papel de responsabilidad del propio astrobiólogo. Justamente conversando con un astrónomo hace unos años en Chile, en un encuentro también, en una conferencia, comentaba de la responsabilidad que deben tener las personas de ciencia para poder manejar sus estudios, sus publicaciones, la responsabilidad de los medios de comunicación también, porque hay una cuestión de prestigio. Sale una noticia, posible exoplaneta habitado o habitable, no sé, se encuentra indicios, bioseñales, y usan malos términos todavía, y genera expectativa, y luego, no, que no era cierto, y la gente, la población, pues, como que va perdiendo, va disminuyendo esa expectativa, ya quizás no lo toma con tanta atención como al inicio. ¿Qué es la astrobiología entonces? Es una ciencia que estudia el pasado, presente y futuro de la vida en la Tierra y su posible presencia en el universo. Posible presencia porque falta confirmarlo. ¿Es una disciplina o no? Porque cuando hablaremos de astrobioética, pues vemos que es como una especie de subdisciplina de la astrobiología. La astrobiología, si la entendemos como tal, es un conjunto de conocimientos estructurados, lógicamente entre sí, que tiene la capacidad de ser refutables también. O sea, hacemos caso a Popper. La definición de Popper, la definición de qué es una ciencia, se cumple. Perfecto. Ahora, como la astrobiología está conformada por esas ciencias, entonces es una disciplina que además es científica. Porque podríamos tener disciplinas no científicas, disciplinas académicas, de repente como la literatura no es una ciencia, ¿no? La filosofía no es una ciencia que tiene un método, una disciplina académica. La astrobiología es una disciplina científica, por lo tanto está dentro de la ciencia. Lo digo porque todavía pueden haber discrepancias sobre si es o no una ciencia la astrobiología, y esto condiciona pues grandemente la naturaleza también de la astrobioética. Y este es el aspecto, como dije, epistemológico de la astrobioética. ¿Qué espacio hay para la ética en la astrobiología? Esto puede presentarse bajo otra forma, ¿no? ¿Qué consideración moral tenemos nosotros ante la vida en el universo? ¿Cuál es nuestro papel dentro de todo ello? Si hablamos de ética, de moral. La disciplina responsable de abordar esta interrogante es entonces la astrobioética. Ya hemos justificado el aspecto epistemológico, el aspecto, digamos, de reflexión, el aspecto el deontológico de la astrobioética. La astrobioética, como aquí veremos, pues es una nueva disciplina, siendo el International Group on Astrobioethics la pionera en el área, fundada en el año 2016. Entonces, en este grupo de trabajo internacional, se usa por primera vez, por lo menos de lo que tengo de referencia a nivel internacional, la palabra como tal, con esta definición, astrobioética. Aquí me disculparán. Sí, me comí la palabrita, listo. Entonces la astrobioética se empieza a usar ya institucionalmente en el año 2016, encabezado por Jesús Martínez Frías, justamente, que este grupo de estudio se va a encargar de dar aportes. Ahora, artículos sobre astrobioética también se asocian con astroética, pero como veremos en una publicación que está en preventa, es un libro que estoy liderando la edición, somos más de 20 autores, es un libro de cooperación internacional, diferentes autores de diferentes áreas. La astroética se encargaría más de aspectos éticos, pero que no involucra aspectos astrobiológicos. En cambio, la astrobioética se encarga del aspecto de la vida en las ciencias del espacio. Entonces, esa diferencia se va estableciendo ya a medida que los investigadores, todos nosotros, la comunidad científica, vamos desarrollándola. Porque la ciencia, como dije, las disciplinas nuevas, ¿no?, son representadas por personas. Recordemos a Kuhn, Thomas Kuhn. Una anomalía no prospera si no tiene una masa crítica que la represente. Un nuevo paradigma no prospera si no tiene una masa crítica que pueda llevarla a cabo.
En este caso con la astrobiología, la astrobioética y las nuevas disciplinas que vayan surgiendo también. Y no es un mero juego de palabras, sino que es así la evolución de las disciplinas. Porque si fuera todo estático, nos hubiéramos quedado pues con alquimia, y no. La cuestión es un movimiento, es un flujo. Tenemos este marco, esta ramificación, que me gusta usarla porque nos pone acá la ética, es una disciplina filosófica. Entonces la ética no se caracteriza así como la filosofía. O sea, la ética le hereda elementos de la filosofía como esto. La filosofía no nos va a dar respuestas a las preguntas que tenemos. El filósofo puede intentar hacerlo, pero la filosofía como tal es una actividad de formulación de preguntas y de buenas preguntas. Es una problematización que no se va a contentar con una solución, nunca, siempre va a estar problematizando, criticando, cuestionando, y ese es el espíritu filosófico. Por eso surge la ciencia también, no se contenta, no se conforma. Lo que sí puede hacer la filosofía es presentar argumentos, no soluciones, pero sí propuestas argumentadas. Ahora, la ética, pues, heredándole este sentido de la filosofía, no nos va a dar respuestas concretas, nos va a dar propuestas que pueden ser consensuadas, pero que pueden variar con el tiempo también. Porque si tuviéramos una respuesta ya definida para un problema moral, ya no tendríamos ningún dilema moral actual, pues ya se hubiera resuelto. Pero no, la ética pues tiene esta naturaleza problematizadora, genera preguntas, es crítica y se va reinventando. La ética vemos también ética hacker, ética sobre la clonación, ética sobre las ciencias espaciales, astroética, ética sobre la astrobiología, astrobioética. Y esta ética, pues, asociándola con la astrobiología, nace astrobioética. Y en un artículo que presenté hace unos 3 años, más o menos, divido diferentes aspectos de manera general, no solo referencial, para agrupar ciertos problemas. Un artículo que intentaba categorizar, agrupar, ordenar estos aspectos, el jurídico, el moral y el social. El jurídico, porque no siempre lo moral acompaña lo jurídico. De repente legalmente podemos extraer algún mineral de Marte, pero moralmente comprometemos la vida que hay ahí, si es que lo hubiera. El aspecto social de la astrobioética tiene que ver con nuestro interés en el cosmos, o la parte educativa también, o la parte donde nosotros tenemos que plantearnos qué hacer si descubrimos formas de vida, o qué hacer si se establece un posible contacto y se va ampliando. Eso es una ramificación entonces disciplinar de la astrobioética, que la ha ido mejorando a partir de otras publicaciones. Fundamentos filosóficos de la astrobiología, que implican pues la astrobioética, para ponerlo en una perspectiva amplia, astrobiocentrismo, astrobioética, transdisciplinaridad, y el tema de la política de unidad planetaria, ¿no? Políticas de que tengamos que percibirnos, esto también tiene que ver con un problema ético, ¿no? No como agentes separados, no como personas o grupos políticos que busquemos una división, sino vernos como personas planetarias, ¿no? Una cultura de la planetarización, y que de repente en un posible descubrimiento de vida en otros mundos, quizás fomente pues una política de unidad planetaria para poder llevar una convivencia más pacífica y no tan conflictiva. Ejes astrobióticos. Los ejes astrobióticos surgen como necesidad de categorizar y ordenar la problemática actual sobre la moral y la exploración espacial ligada a la búsqueda o expansión de vida en el universo. Entonces, estos ejes van a ser como una pauta que necesitamos ordenar. O sea, es una información que va surgiendo, y actualmente, en este otro libro que estoy también elaborando, un libro de varios autores, se nos plantea los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si hay un contacto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo las disciplinas deben actuar? ¿Cómo cada disciplina debe actuar moralmente, ¿no? ¿Cómo debemos reorganizarnos? ¿De qué modo nos puede influir? El aspecto político, por ejemplo, en este eje, la astrobioética estudia temas relacionados a la actividad legal implicada en la investigación astrobiológica. La política de protección planetaria, el Tratado del Espacio Exterior, son algunos ejemplos de ello.
como aspecto político. En aspecto moral, aunque no todo lo legal es necesariamente moral, por supuesto, este aspecto debate sobre la moralidad de nuestras acciones con respecto a la vida en el universo. ¿Tiene la vida fuera de la Tierra derechos? ¿Somos nosotros algún tipo de guardianes de la vida en el universo? Porque ese era el caso que estamos solos, somos un tipo de guardianes de la vida, ¿no?, que conocemos. Y si queremos expandirnos en el universo, ¿qué derecho tenemos? El aspecto social, en lo que respecta a la responsabilidad del astrobiólogo con la población, ¿no?, tal como lo indica el principio 3 y 4 del roadmap de la NASA, en la implicancia educativa, el rol social. El ser humano siempre está interesado en saber si existen otras formas de vida. Entonces, el astrobiólogo tiene esa labor social, ¿no?, de no dejar que la pseudociencia dentro de la ufología trate de jalarlos a su cauce, sino más bien que el astrobiólogo debe dar cara. O sea, en temas, por ejemplo, de estos documentos, estos videos que el New York Times sacó a la luz, el astrobiólogo dar la cara para dar una explicación desde su área, porque es una oportunidad de aleccionar, de enseñar. Como dije, la astroética se encarga de estudiar aspectos morales relacionados a la exploración espacial, pero la astrobioética se centra principalmente en todo lo concerniente a la astrobiología. Vemos, por lo tanto, la gran diferencia, o al menos diferencia de aspecto, ¿no?, de enfoque. Mientras uno estudia el espectro de la astrobiología, en la astroética lo vemos desde otro punto de vista. Si hablamos de astroteología, que tiene que ver también con un tema astrobioético, hay un problema dentro de estas publicaciones que estoy leyendo sobre astroteología, que, por ejemplo, si hay vida en el universo, Jesús, ¿por quién ha muerto? ¿Por quién se ha sacrificado en este caso? Y de repente para algunos que no son muy creyentes es algo que puede prescindirse, pero mucha gente es creyente, mucha gente pues tiene esas preguntas. La religión, recordemos, es parte esencial de muchas personas para poder dar sentido a su vida, y lo cual es legítimo. Legítimo. La religión, recordemos, viene del latín religare. Religare es darle sentido a las cosas. Entonces, unir pedazos de algo, ligarlos, porque recordemos, el mundo está allí desordenado. El mundo está allí, es un caos. Nosotros le damos orden, nosotros lo representamos. Nosotros no captamos el mundo directamente, lo captamos por representación, y esa representación es un entramado enlazado de ideas. Es un tipo de religare, etimológicamente hablando. Ahora, uno vive la religare en la ciencia, uno vive la religare en la política, en el aspecto espiritual también. Entonces, la astroteología específicamente en el aspecto de lo espiritual. Independientemente si uno es cristiano, es musulmán, es taoísta, lo que sea. Pero es un aspecto importante para la población, para la humanidad. Entonces requiere pues también un tratamiento, requiere también un abordaje, que de esto se trata la astroteología. Y Ted Peters, que es uno de los autores en el libro que estamos trabajando, es uno de los más importantes representantes sobre ello. El astrobiocentrismo, vivimos en el paradigma biogeocéntrico según Chera Flores, es decir, aquel en donde dependemos enteramente del concepto de vida en la Tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pues digamos que hace alusión a mi apellido Chong, salvo la P que ya se le incluye, fósforo, para detectar la posibilidad de vida en otros mundos. Entonces, este paradigma astrobiogeocéntrico tiene este prejuicio, digamos, el prejuicio de la vida basada en el carbono. Entonces, ¿qué pasa si el universo está lleno de vida, pero vida que no depende de la composición que nosotros conocemos? ¿Cómo se podría detectar? Es una limitación probablemente metodológica, sí. Limitación hasta cierto punto, pues, ontológico, si queremos llamarlo de esa forma, que puede afectar o demorar un descubrimiento de esta envergadura. Código de ética para la astrobiología. Existe la necesidad de establecer un código de ética astrobiológico. Existen intentos de materializarlo, pero no se ha llegado a un consenso, por lo menos por ahora, pero ya se está tratando en diferentes campos, ¿no? ¿Qué pasa si descubrimos vida microbiana en Marte? Es un artículo que publiqué. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Qué pasa si se establece un contacto con seres inteligentes? ¿Qué deberíamos hacer? Protocolo, publicado hace poco por Kelly Smith.
Y así, estoy viendo que se están generando protocolos, códigos de ética, pero en diferentes áreas. No un código de ética que abarque todo. Y creo que eso es bueno, porque la ética, como dije, tiene esta naturaleza, ¿no? Que necesita actualizarse, que no da una respuesta, da propuestas. Y está bien que, en ese sentido, los protocolos se concentren en aspectos particulares, porque la ética no debe verse como una llave maestra, una solución a todo, sino una herramienta que nos ayuda en estas complicaciones, estos dilemas morales. Ahora existe pues la necesidad de establecer esos códigos. Hay algunas propuestas que ya comenté, si era bueno que ustedes lo lean, lo analicen, pero las propuestas en general, si queremos hacer lineamientos a nivel internacional, deben partir de las instituciones dedicadas a la astrobiología. La política de protección planetaria, hablamos de la política ¿por qué? De la protección planetaria, ¿por qué motivo? Porque implica pues cuestiones éticas. Elaborado pues por el COSPAR, se elaboró la Policy of Planetary Protection, que abordaría aspectos biológicos que no se plantearon en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que también pues que no se habla en el espacio del Tratado Ultraterrestre del tema astrobiológico, pero sí en la política de protección planetaria sí se abordan temas que implican la vida. El Tratado del Espacio Ultraterrestre es una buena muestra de cómo nuestra expansión en el universo debe ayudarnos a concebirnos como una humanidad unida, lo que se percibe también en el profundo sentido de reflexión que deviene de vernos en perspectiva astrobiológica. Como comentaba antes, ¿no? La unidad planetaria se busca, es como un anhelo, es como un norte, no lo ves, pero uno lo sigue, trata de cumplirlo en la medida de lo posible. ¿Qué nos dice? Los Estados partes en el tratado considerarán a todos los astronautas como enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre, o sea, enviados de la humanidad, una noción de unidad planetaria, y les prestarán toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro Estado parte o en alta mar. De repente puede ser un poco abstracto, ¿no? Hablar de una unidad planetaria, pero por lo menos es una inspiración, es un sueño, es una manera que debe orientarnos en nuestro proceder. Debe ser como un imperativo, una máxima que aspire a una universalización en términos de Kant. En este tratado se hace especial énfasis en la protección planetaria en relación a la Tierra, pero no hay mención por el interés astrobiológico. Lamentablemente, en esa época no, de preservar la vida extraterrestre. Entonces, si de repente soy un empresario que quiere de repente sacar algunos materiales de la Luna o de Marte y quizás pongo en riesgo la vida presente, ¿quién me culpa? ¿Cómo me sancionan? No hay forma. Con la tecnología actual, la problemática de si alguien nace en Marte todavía es un experimento mental, pero algo que debe debatirse como tema astrobioético. Si se da el caso de que alguien nace en Marte, ¿cuál será su nacionalidad? ¿El país de sus padres? ¿Tendrá ciudadanía planetaria? Más sobre esto lo habla Charles Coquet, que pues, creo que hoy día, sí, más temprano habló. Él tiene extensa literatura en donde se debate este tipo de problemas, incluso de cómo debería organizarse una colonia marciana. En su punto de vista, una colonia marciana más probablemente tenga un sistema organizativo tipo, digamos, totalitario, ¿no? Tipo rígido, que no habría muchas libertades en esas condiciones, por lo mismo del entorno. El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional, mediante reivindicación y soberanía, mediante el uso y la ocupación, ni de ninguna otra manera. Entonces aquí nuevamente vemos este ideal de la paz, lo que nos deja con la duda de si una empresa privada desea explotar ciertos recursos en un objeto celeste, pero que no puede hacerlo por lo estipulado en el tratado. ¿Se trataría entonces de una traba que impide el desarrollo de la industria espacial? Son dilemas éticos. Digamos que encontramos grandes recursos en un cuerpo celeste, pero justo en ese lugar hay algunas formas de vida o potencial forma de vida. ¿Qué haría? Imaginemos, ¿no? Ese escenario ahora experimento mental. Necesitamos un recurso en el planeta. Lo tiene un cuerpo celeste. Ese cuerpo celeste hay vida o puede haber vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si extraemos esos recursos, nos va a dar suficiente para de aquí a 100 años. Imaginemos. Pero hay vida o puede haber vida. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es aquí la cuestión? ¿Defendemos la vida en ambos casos? Si no sustraemos esos recursos,
defendemos la vida allí. Pero si lo sustraemos, defendemos nuestra vida. Entonces, ¿hasta qué punto una vida es superior a otra? Quizás tenga que ver con que somos seres racionales, pero eso sería un tipo de raciocentrismo. Y así viene esta cuestión. Entonces hay una problemática ahí que desarrollar aún. Y tenemos el COSPAR, que es un grupo interdisciplinario de trabajo perteneciente al International Council of Scientific Unions. La PPP, digamos, del COSPAR es constantemente actualizada mediante un arduo proceso y debate. El que se presenta en este artículo corresponde al de marzo de 2011 para tomarlo como referencia. Y aquí nos habla de 4 categorías cuando queremos hacer estas misiones a otros entornos planetarios, a cuerpos celestes. Incluye todas las misiones que no supongan ningún interés para el estudio de la evaluación química de la vida. No se necesita aplicar esta política de exploración planetaria en este caso. Entonces, son situaciones en donde no hay ningún interés astrobiológico. La 2, el interés astrobiológico es relativo, con una probabilidad remota de comprometer futuras investigaciones astrobiológicas sobre ese cuerpo celeste. Y claro, sí requiere una documentación previa, un informe, un reporte de lanzamiento previo, post, reporte de post-encuentro y reporte de final de la misión. Pero lo que más nos va a interesar es el 3, de repente, ¿no? Son algunos tipos de misiones que incluyen orbitadores a objetos que tengan ya interés astrobiológico, interés directo, y que al tener contacto con el objeto de estudio pueda comprometer sus futuras investigaciones. Por eso es que, digamos, de lejos observamos, a pesar de no implicar un contacto con el objeto, es relevante tomar las medidas del caso en caso de que sí lo haya. Imaginemos que estrella este orbitador y pone en peligro esa posible vida. Entonces, es importante tomar esas precauciones. Y aquí, la categoría 4, ya son las misiones que involucran rovers o sondas de aterrizaje en objetos celestes que tienen alto interés astrobiológico para el entendimiento de la vida en el universo. El protocolo para el ensamblaje de estos artefactos debe hacerse con sumo cuidado siguiendo las indicaciones respectivas, similares a las que se hizo con el Viking, ¿no? Viking. Lugares que involucran la categoría 4 son Marte, Europa, Encélado y otros por definir. Allí sí debemos tener más cuidado, pero nunca es suficiente, pues no podemos hacer una nave que sea totalmente, que esté esterilizada por completo, eso es imposible. Así que siempre hay que tener en cuenta estos márgenes y probablemente esta opción de ser parques planetarios de protección, como ahora tenemos en la Tierra, parques de reservas, grandes reservas, igual puede hacerse en Marte, por ejemplo. Categoría 5 son todas las misiones que impliquen un regreso a la Tierra. Si un objeto es traído a la Tierra de un entorno que se sospecha que haya vida, pasa a ser una visión restringida. Pero para los que no se tiene sospecha por consenso científico, no aplica la política de protección planetaria. Entonces, esta quinta categoría, bueno, en total son 5 entonces, que nos dice qué pasa cuando traemos de vuelta un objeto. Si tiene, pues, sospecha de vida, que no es de la Tierra, es una misión restringida, se aplica la política de protección planetaria, pero en el caso que no, entonces no hay problema con ello. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Quedo atento. Ok, Octavio, muchísimas gracias por tu conferencia, muy interesante, ¿cierto? Conocer todos los aspectos éticos que, digamos, que tienen, las implicaciones que tienen los aspectos éticos en todo el tema de la astrobiología y todo lo que nos queda, pues, por explorar. Digamos que es una muestra muy importante de cómo todo esto ha trascendido las ciencias naturales exactas y también se han involucrado las ciencias humanas, ¿no? Entonces, digamos que es un tema muy pertinente y muy importante. Muchas gracias de nuevo por tu ponencia. No sé si hay preguntas en el chat, ahí nuestros colaboradores en el chat. ¿Tenemos preguntas? Tengo 2 preguntas. Adelante por ahí pueden confirmar preguntas. Sí, acá tengo un par de preguntas. ¿Me escuchas, Jonathan? Sí. Ok. Octavio, es una pregunta bastante sensible. Es referente a la astroteología que tú mencionabas. Según pues, el libro sagrado de los católicos o cristianos, pues nunca se hace una aseveración, una explicación cercana a la posibilidad de vida en otros planetas. ¿Qué tanto, pregunta la persona desde Chile, podría llegar a afectar los cimientos de la fe
llámese aquí ya católico o cualquier otro, la posible confirmación de vida en otros planetas? Sí, gracias. Es una pregunta clásica, es de las que nunca faltan, muy interesantes, y que justamente la respuesta es esta, que así como el catolicismo en su momento, ¿no? No aceptaba la opinión de que no es la Tierra la que está en el centro, sino de repente ese lugar puede estar ubicado por el Sol, eventualmente va a tener que adaptarse. O sea, las creencias se adaptan. Las creencias, incluso en el Perú, o también en varios países latinoamericanos, creencias pues que vienen de antes de la llegada de los católicos, se han ido adaptando. Uno ve, por ejemplo, en pequeñas localidades, provincias, cómo hay algún tipo de adoración que no corresponde exactamente a una adoración cristiana, pero tiene ahí un simbolismo que viene pues milenario. Ahora, de forma análoga, ¿no? Si descubrimos otras formas de vida, yo estoy seguro que nuestras creencias en general van a ir adaptándose, sea religiosa o no, porque de todas formas, si vamos al origen de la palabra, religare, vamos a tener que darle un sentido también a ese descubrimiento. Y si uno está en el catolicismo, le va a tratar de dar un sentido. Alguien puede decir, ¿no? Que no, Dios es tan generoso que ha sembrado vida en otros lugares, por ejemplo, digo nomás, por ejemplo. Y así, pero también pueden haber grupos radicales, ¿no? Grupos en contrarios, contestatarios. Justamente Carl Sagan en esta obra lo comenta, ¿no? Y esta obra que se llama Contacto, ¿no? Es una obra que se volvió película. Hay una escena donde hay un grupo radical que hace explotar una de esas máquinas y quiere llevar a la primera persona a las estrellas. Tuvieron que hacer un segundo intento con más medidas de seguridad. Diría entonces que se va a ir a adaptar, se va a ir adaptando la religión, cual sea cualquiera que sea, se va a ir adaptando. Uh-huh. Gracias. La siguiente pregunta, Universidad de Zuria en Venezuela. Si la astrobioética, la astrobiología y otras ciencias con el prefijo astro intentan explicar y buscar cosas que son ejemplos de la Tierra, quizás estaremos un poco acelerados en querer definir algo que todavía no tiene una confirmación u objeto de estudio. Claro, por un lado, si tenemos un tema de interés y por el solo hecho de no terminar de definir, digamos, la vida en el universo, todavía no hemos encontrado vida, pero aún así estamos hablando de astrobioética, estamos hablando de astroteología, o sea, ¿por qué adelantarnos en concreto? Bueno, no hay que esperar a que descubramos. En el momento en que se dé, igual, si es que se da, vamos ya a tener una reflexión, una propuesta, una medida de qué hacer, los protocolos, las propuestas de protocolo. ¿Qué hacemos si hay una posibilidad de vida en Marte? De hecho, hay zonas donde posiblemente haya. ¿Qué hacemos? Eso ya es una realidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el modo de trabajo? O en la minería espacial también. ¿Qué pasa si son zonas cercanas a lugares de potencial vida? Ahí ya entra la astrobioética. También entra en nuestra expansión en el universo. También entra la astrobiótica porque ¿somos acaso los guardianes de la vida en el universo? ¿Quién nos ha dado ese derecho? De repente, y así, entonces no hay que esperar a que haya una confirmación empírica, no se necesita. Bueno, si así fuera, la ciencia y la filosofía no hubieran desarrollado como ahora, ¿no? O sea, eh, parte esencial del espíritu humano es la curiosidad, es hacerse esas preguntas, ir más allá de un paradigma, digamos, no evoluciona si alguien no va un poco más allá de. Y si solo nos restringimos a nuestra concepción, probablemente no avancemos tanto como cuando nos atrevemos a aventurarnos en los límites del conocimiento, ¿no? Ya para hacernos un poco más poéticos. Perfecto, doctor Chon. Muchas gracias. De parte de personas en el chat, no hay más preguntas. Listo, gracias a ustedes. Octavio, como siempre, un placer. Muchas gracias en nombre del Comité del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología y gracias a todos los participantes de la Asociación Peruana
de Astrobiología. Muchas gracias nuevamente de tenerte en Colombia de manera virtual. Muchas gracias. Gracias, pronto presencialmente, ojalá. Nuevamente agradezco a todos los organizadores de este evento. Espero verlos pronto ya en mejores condiciones. Así será, Octavio. Muchas gracias. Doy paso a Master